Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios en el estudio bíblico de las enseñanzas de Jesús, la lección número 4. Y esta lección número 4, vamos a ir avanzando, nos dice que es lo que Jesús enseñó sobre el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que nos dice. Podemos confirmar que Jesús realmente toda su vida ha sido marcada por el Espíritu Santo. Fue concebido por el Espíritu Santo, como lo dice Mateo 1:18. Pero para poder pedir justamente la bendición del Espíritu Santo para esta lección, vamos a orar. Bendito Señor que está en los cielos, le damos las gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos por este medio para estudiar su palabra. Gracias porque en esta lección, la número 4, vamos a estudiar acerca del Espíritu Santo, vamos a analizar lo que su palabra dice y cómo es por medio de él que podamos tener el convencimiento, la convicción y la conversión para poder vivir según su voluntad. Guíenos, lo imploramos y le damos las gracias, que bendiga a quien está estudiando conmigo, a cada una de las personas que se integran a este estudio, bendiga a sus familias y bendiga también a todo aquel que está clamando por su amor y por su Espíritu Santo. Le imploramos su presencia en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver justamente, como anticipamos, que el Espíritu Santo es quien dirige, quien guía y guió a Jesús en todo su ministerio. Fue concebido, como recién dijimos, por el Espíritu Santo, como dice acá en Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y esto está relacionado justamente como una profecía. Si Jesús no hubiese sido concebido por el Espíritu Santo, no se cumpliría la profecía que así lo decía en Isaías. Que es muy importante considerar esto, porque uno de los puntos fundamentales para que se llegase a saber de que Jesús era el verdadero Mesías era que se cumpliesen todas las profecías. En Isaías 7:14 dice así: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, como punto de partida, el Espíritu Santo ha sido quien concibió a María, quien dio a María la concepción para que Jesús pudiese estar en su vientre y pudiese nacer. Vamos a continuar. Todo su ministerio, cuando fue bautizado, cuando tuvo todo lo que se demanda, todo lo que fue su ministerio completo, fue movido por el Espíritu Santo. Vamos a volvernos un poquito, dice. Estos son algunos de los ejemplos. Ejecutó sus milagros por medio del Espíritu, fue conducido por el Espíritu, fue bautizado con el Espíritu. Son ejemplos de la misión de Jesús y del Espíritu Santo, eran totalmente interdependientes. Después de la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo vino a la tierra para estar con los fieles hasta que Jesús vuelva nuevamente. Hoy aprenderemos más acerca del Espíritu Santo. Y algo muy importante que ya vamos a ir viendo en los versículos, con el cual vamos a realmente reconocer la obra que el Espíritu Santo hace en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro entendimiento. Vamos a ir al título aprendiendo juntos. La Biblia revela que el Espíritu Santo es una persona, no una fuerza o poder impersonal. Lo dice así en Hechos, porque si no, no podría contristarse, no podría condolerse, no podría entregar a cada uno como corresponde. Una fuerza no se pone ni triste ni feliz.
En Hechos 15:28 nos dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Al Espíritu Santo le pareció, es más, en la Biblia, el quinto libro del Nuevo Testamento, los Hechos, que se habla de Hechos de los Apóstoles, en realidad tenía que ser los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que va dirigiendo a cada uno de los apóstoles, habilitando ciertos, dice acá, actuando, habilitando. A ver qué pasó. Nos sale un cartelito raro. Y vamos a ver. También fue prometido para los últimos días, que enviaría al Espíritu Santo para que pudiese manifestarse en su pueblo en estos últimos tiempos. Ahora, primera pregunta, ¿qué promesa le hizo Jesús a sus discípulos? Y vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14, que nos habla justamente de su venida, de que se iba a ir a preparar lugar, pero ahora justamente, ¿qué es lo que nos dice? Versículos 16-17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces, ¿qué promesa hizo Jesús a los discípulos? La promesa de enviar el Espíritu Santo. Entonces vamos a escribir acá, vamos a completar acá. Vamos a completar. No se quiere. Ahí está. Cristo prometió enviar al Espíritu Santo. Bien, ahora, la noticia de la partida de Jesús trajo consigo incertidumbre al corazón de los discípulos. Estaban muy tristes, decían, bueno, que nos quedamos acá huérfanos. Pero Dios nunca deja huérfanos a nadie. Ni tampoco iba a dejar a nadie sin la suficiente ayuda de Dios, dice. Después de años de compañía con el Maestro, no aceptaban la idea de su ausencia. Jesús, por lo tanto, no los dejaría huérfanos. Él les prometió que enviaría otro consolador, alguien que tenía paracletos, dice, que tuviese la misma, de la misma sustancia, o no sustancia, de la misma identidad, con el mismo poder que Jesús. El Espíritu Santo. La expresión otro indica que Jesús indica a alguien igual a él. El Espíritu no solo estaría con los discípulos, sino que habitaría en ellos. Llenos del Espíritu estarían seguros para los grandes desafíos que los aguardaban. Así que el Espíritu Santo es necesario también para nosotros hoy, como lo fue para los discípulos, los apóstoles. Nosotros hoy somos sus discípulos. Vamos a ir ahora a la segunda pregunta. ¿Cuándo Jesús cumplió su promesa de enviar el Espíritu Santo? Vamos a ir al Evangelio según San Juan y después vamos a ir a Hechos. San Juan 7:39 nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, el Espíritu Santo iba a llegar cuando fuese glorificado. Bien, ahora vamos a ver en San Juan 20:22, que es la segunda referencia que nos habla acá, nos dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos.
Y vamos a ir a Hechos 2:4. Esa era una primera manifestación, pero el verdadero derramamiento del Espíritu Santo ocurrió cuando. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero vamos a ir al primer versículo del capítulo 2 de Hechos, Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Lo vamos a leer un poquito más. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, ¿cuándo se cumplió la promesa? La promesa verdadera fue la plenitud del Espíritu Santo. Fue cuando Cristo lo glorificaron en el cielo. Después de su ascensión, Cristo estuvo 40 días después de haber resucitado en la tierra andando. Y después, 10 días después de que él ascendió, en el día 40 asciende, y al 10º día, el día del Pentecostés, el día 50, es cuando desciende el Espíritu Santo. Entonces, dice, la plenitud del Espíritu Santo no podía ser concedida a no ser después de que Jesús completara su misión. Y su misión terminaba justamente cuando también iba a ser glorificado. Cuando el sacrificio vicario sustituto de Jesús fue aceptado por Dios, Jesús fue glorificado. Y entonces, ¿cuándo fue derramado el Espíritu Santo? Y acá tenemos en Hechos 2:33, dice, fue el Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo se cumplió en Pentecostés. Santo. Se cumplió en Pentecostés. Bien. Allí se manifestó realmente el Espíritu Santo con mucha fuerza, con un poder que eso permitió el desarrollo y que llegaran a todo ese mundo conocido hasta ese momento por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál sería la obra del Espíritu Santo? Y es tan importante que reconozcamos la obra del Espíritu Santo, que realmente es quien tiene que dirigir también nuestra vida hoy. Porque es Dios, es a quien se ha comandado estar con nosotros. En San Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La obra del Espíritu Santo es hacer recordar lo que enseñó Jesús. Pero además, esto dice San Juan 14:26, tener en cuenta eso. En el capítulo 16:8 y el 13 dice así, y cuando Él venga, que habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y en el 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la obra del Espíritu Santo es hablar la verdad, recordar las enseñanzas de Jesús, convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a escribir esto. La obra del Espíritu Santo es hablar la verdad, recordar las palabras
o enseñanzas de Jesús y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Así que es una obra muy profunda, dice. El Espíritu, el Consolador, sería enviado para enseñar toda la verdad y recordarnos lo que Jesús había enseñado. Él no solo presenta la verdad sobre Cristo, sino también trae su presencia. De esta manera, tanto el Padre como el Hijo moran en el corazón de aquel que cree. Así, la única forma por la cual podemos permanecer en Cristo es por medio del Espíritu. Recordemos esto, que el Espíritu Santo es el que realmente en nosotros hace ese cambio. Es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la disposición de Dios al darnos el Espíritu Santo? Otra pregunta. La cuarta pregunta. La disposición de Dios darnos al Espíritu Santo. Justamente, Dios es todo amor, es dadivoso, misericordioso. Él quiere darnos todo, entregarnos todo. Vamos a ir a Lucas 11, versículo 13, y nos va a responder esta pregunta que nos dice: pues, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Él dice, la disposición de Dios de darnos el Espíritu Santo es total. El mayor deseo de nuestro Dios, de nuestro Padre, es entregarnos el Espíritu Santo. Dios quiere concedernos a todo. La mayor manifestación de dádiva de Dios es la entrega del Espíritu Santo. Y la mayor muestra de amor es el envío de Jesús en la cruz. Jesús para morir por nosotros. Entonces, Él Él anhela entregarnos el don del Espíritu Santo. Debemos pedirlo. Si no lo pedimos, no lo vamos a recibir, porque Él no envía algo que uno no pide, que uno no quiere. Él es un caballero. Él entrega lo que uno pide. Puede presentarse y mostrar la opción, pero si uno no lo toma, no lo acepta, el Espíritu Santo va a estar ahí. Es la mayor dádiva que el cielo puede conceder a los seres humanos. Debemos orar con tanto fervor por la venida del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Si ellos necesitaron hacer esto en aquel tiempo, hoy en día lo necesitamos mucho más. El gran deseo del Señor es darnos su Espíritu, ya que es por medio de Él que Dios habita en nosotros. Bien, vamos a ir a la quinta pregunta y que nos va diciendo: ¿a quién concede Dios exclusivamente su Espíritu Santo? Hechos 5:32. ¿Alguien concede exclusivamente? 5:32 nos dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dios, el Espíritu Santo, lo entrega a quienes obedecen y siguen sus mandatos. Y además, por medio de él, que podemos llegar a la obediencia. Dios concede el Espíritu Santo a sus hijos obedientes. Sus hijos que le obedecen. Dice: el Espíritu Santo es dado a todo seguidor de Jesús cuando el corazón está enteramente abierto para que el Señor habite en él. Pablo escribió la orden sed llenos del Espíritu en Efesios 5:18. Y esa orden también es la promesa de su cumplimiento. Si buscamos colocar nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios y nos humillamos y confesamos nuestras
Nuestra dependencia del Espíritu Santo vendrá en respuesta a nuestras oraciones. Pero nosotros tenemos que poner nuestra mente, nuestro corazón, disponernos, humillarnos, no reconocer que nosotros tenemos nuestra propia justicia. Yo voy a hacer lo que quiero o voy a seguir a Dios como considero que conviene. No, uno sigue a Dios como es la voluntad de Dios. Porque si no, hacemos un evangelio a nuestra medida. Y el Espíritu Santo no puede morar con nosotros de esa manera. Según Jesús, ¿para cuál pecado no hay perdón? Se encuentra en Mateo 12, 31, 32. Y ya voy a explicar por qué dice eso. Mateo 12, 31, 32 dice: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque el Espíritu Santo es el que realmente transforma nuestra vida. Si nosotros no le blasfemamos contra el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? No quiere oír la voz del Espíritu Santo, o dice que el Espíritu Santo no es de Dios, o uno reconoce, no, el Espíritu Santo no existe, el Espíritu Santo no es de Dios, el Espíritu Santo no tiene ninguna personalidad, y yo no escucho la voz del Espíritu Santo y no dejo que obre en mi vida, estoy blasfemando, estoy quitándole el poder. Entonces, al no ser transformado, Dios no puede habitar en nosotros. Al no ser transformados, al estar blasfemando, Dios no puede habitar en nosotros, no puede estar en nuestra vida, no puede transformarnos, cambiarnos y hacernos a la imagen que Él espera de nosotros, que es una vida apta, una vida llena de su palabra, de su amor. Y cuando nosotros nos negamos a eso, estamos blasfemando. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo, porque Él es el que hace esa obra que es necesaria. El pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Porque Él nos transforma para vida eterna. Y si Él no puede obrar en nosotros y no le dejamos y decimos que no viene de Dios, entonces estamos considerando que Dios es mentiroso. Jesús enseña que una de las funciones del Espíritu será convencer a los hombres de pecado. El arrepentimiento, la tristeza por el pecado solo pueden ocurrir por acción del Espíritu en el corazón. El pecado contra el Espíritu Santo es el rechazo persistente a atender a sus invitaciones al arrepentimiento. Dios siempre está dispuesto a aceptar el arrepentimiento, ya que es amplio en perdonar. Pero el propio ser humano, por la dureza de su corazón y apego al pecado, se coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Si nosotros no le permitimos obrar, ahí tenemos el problema más grande. Como conclusión, después de la ascensión de Cristo, los discípulos esperaban ansiosos el cumplimiento de la promesa de enviar el Espíritu. Al atravesar las puertas celestiales, Jesús fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Cuando esta ceremonia terminó, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos como prueba de la autoridad de Jesús como sacerdote y rey. Le fue dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Jesús no cerró el depósito del cielo después de derramar su Espíritu en el Pentecostés. Hoy tenemos el privilegio de ser bautizados con el mismo poder. El cielo está repleto de tesoros de su gracia. Los que van a Dios con fe pueden reivindicar todo lo que promete. Podemos pedirle, decirle: Señor, quiero que derrame el Espíritu Santo, quiero que el Espíritu Santo transforme mi vida, quiero recibir el don del Espíritu Santo e ir y actuar según su divina voluntad. Mi decisión: creo en Dios Espíritu Santo como consolador, amigo y ayudador. Sí,
Deseo abrir mi corazón a su influencia y oír sus amables consejos y enseñanzas. Sí. Buscaré recibir su bautismo diario y ayudar a otros a conocer más acerca de Jesús. Sí. Por eso es tan importante que día a día nos entreguemos a Dios y le pidamos, le roguemos, le imploremos por el Espíritu Santo y el bautismo cada día del Espíritu Santo para ese día tener fortaleza, más en esta época que es tan difícil y tan complicada. Cada día tenemos que aferrarnos a la mano de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias por enseñarnos más del Espíritu Santo. Gracias porque por medio de Él podemos conocerlo más a usted y podemos acceder a aquella gracia salvadora. Por medio de ella también tenemos el perdón y el convencimiento de cuando nos equivocamos y cuando hemos pecado y nos hemos alejado de usted. Gracias por ello para poder regresar arrepentidos a su brazo, Señor. Que el Espíritu Santo more en nuestras vidas y nos ayude a ser transformados y a poder también ser guía transformando a otros. Por su poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es todo y nos continuamos acompañando para la próxima lección, la número 5. Bendiciones.